Bueno, vamos a ver este video. ¿Les gustaría saber la relación que tiene la cerveza con los watts o la potencia eléctrica? Bueno, muchachos, a continuación vamos a hablar un poquito de este video que nos va a explicar cómo es que funciona este asunto de los watts o de los voltiamperes. O desde el punto de vista del código, resulta que cuando vamos a empezar a hacer los cálculos de home load, el código nos dice que conseguiremos los voltiamperes igual que los watts. Eso lo vamos a encontrar en varios artículos, empezando con el artículo 220, que es el que nos enseña a hacer los cálculos de la parte residencial. ¿Esto a qué se debe, señores? Bueno, pues resulta que como ustedes vieron al principio del video, la forma más fácil de explicar la relación de las tres potencias, que en realidad todos son watts, solo que una es potencia ideal o potencia aparente, que se denomina con la letra S, luego está la potencia activa y luego está la potencia reactiva. Toda la capacidad de nuestro vaso sería la potencia ideal o la potencia aparente, ¿sí? Sería lo ideal, lo aparente, lo que queremos que se transmita, se podría decir. Pero como ustedes se pudieron dar cuenta, una parte del vaso está ocupando el líquido y otra parte fue ocupada por espuma, ¿ya? ¿Y a nosotros qué nos sirve? Nos sirve el líquido, no nos sirve la espuma. Entonces, con la relación del vaso de cerveza es que nosotros empezamos a explicar cómo es que funciona la relación de las potencias. Y es que toda la capacidad del vaso sería la potencia ideal, el líquido sería la potencia activa y la espuma sería la potencia reactiva. Ahora, en muchos conceptos satanizan la potencia reactiva porque es potencia que de cierta forma no se utiliza. Pero véanlo de esta forma. Ustedes, o los que creen que se puede generar energía infinita, siempre hay que pagar un precio. Y el precio por entregar potencia activa se paga con potencia reactiva. Se podría decir de una forma. O otra de las formas como se puede explicar esto es a través de los triángulos de potencia, usando la relación pitagórica, donde de cierta forma podríamos ver lo que es la eficiencia eléctrica, aunque desde el punto de vista mecánico sí se puede analizar como eficiencia eléctrica porque nosotros aprovechamos la potencia activa como energía mecánica, pero la potencia reactiva también tiene uno que otro beneficio a la red, o sea, todo en exceso es malo, pero también hace falta un poquito de potencia reactiva. ¿A qué se debe el tema de la potencia reactiva? Señores, cuando nuestros circuitos tienen muchas bobinas o capacitancias, ellos van a empezar a adelantar o a atrasar la onda de corriente versus la onda de voltaje. Entonces, ese precio de una ir más atrasada o más adelantada que la otra se paga en el consumo de estos mismos equipos. Se podría decir que las bobinas y los capacitores o los condensadores cobran un peaje en energía para poder entregarnos la energía que necesitamos consumir, que sería la energía activa. Entonces, el total del vaso sería la energía ideal o aparente. El líquido sería la potencia activa, que es la que usamos realmente, la que nos entrega el motor en el eje. Y la potencia reactiva es la que se puede decir que se pierde o no se aprovecha por el sistema, pero en realidad simplemente es un precio que se paga por la naturaleza de los elementos que nos están generando esta energía, nos están generando este movimiento mecánico, que se puede ver reflejado mucho en motores. Cuando un sistema tiene muchos motores, pues genera muchas reactivas, las reactivas deben ser compensadas y lo ideal es que las reactivas no superen el 80% de la capacidad total del sistema. Vamos a verlo desde el pizarrón con un poquito de matemáticas. Qué rica la estela. Ok, muchachos, ya estamos aquí en el pizarrón. Vamos a hacer un ejemplo matemático de cómo es que se relacionan estas potencias, porque primero el código es claro, señores, y dejemos siempre el código a la mano. ¿Por qué? Porque nos estamos preparando para nuestro examen de licencia. El video de hoy es más que todo informativo, es para que ustedes vean que la electricidad que nosotros hacemos es solamente la orilla, muchachos. Es la orilla de un mar, de un océano muy profundo y hermoso, que es la electricidad. Salud por ustedes.
vamos a explorar un poquito ese tema de la electricidad avanzada, pero vamos a ver qué nos deja el código al respecto. Entonces, de entrada, vamos a saber que el artículo 220 dice, muchachos, tranquilos, ustedes no van a tener que ver con el asunto del triángulo de las potencias porque para los cálculos relacionados al artículo 220, que generalmente son los load calculations, ustedes van a considerar los voltiamperios iguales a los watts. Mis estudiantes de clase lo saben, les he mostrado los artículos, hay muchos artículos 220.54, 220.11 en los códigos viejos, 220.12 en los códigos nuevos, muchos artículos nos van a decir, relájense, consideren los voltiamperios iguales que los watts, por ende, ustedes no van a tener nada con algo llamado factor de potencia. Y es que el factor de potencia, muchachos, es empezar a navegar en aguas un poco más industriales y se podría decir complejas, pero no tanto. Primero, ¿a qué se refiere el código cuando nos dice que consideremos los voltiamperios iguales a los watts? Pues que nuestro factor de potencia va a ser igual a 1. Y como es igual a 1, pues no hay diferencia entre ellas. Es como decir que tengo un voltiamperio es igual a un watt. Pero en la industria y en los sistemas trifásicos, la verdad es que no funciona así. En la vida real, la potencia eléctrica se compone de tres señoras. Eso es como la Santa Trinidad. Dios es uno, pero está compuesto por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Más o menos podríamos verlo de la misma forma. Primero están los voltiamperios, luego están los watts y luego están los voltiamperios reactivos. ¿Cuál es la relación de ellos? Señores, cuando ustedes empiezan a trabajar con bobinas o capacitores, condensadores, como ustedes le llamen, su sistema eléctrico va a empezar a experimentar unas pequeñas variaciones. Bueno, lo que pasa es que ustedes en los sistemas eléctricos residenciales que instalamos estamos acostumbrados a ver un comportamiento de la energía eléctrica muy similar, se podría decir. Si miramos una gráfica de tiempo versus potencia, acuérdense que potencia es igual a voltaje por corriente. Eso quiere decir que esta onda está compuesta por una onda de voltaje y una onda de corriente. O sea que como su desfase es 1, se podría decir que las dos están ahí una detrás de la otra. Entonces no veríamos la diferencia. Pero ¿en qué momento empezamos a ver la diferencia? Pues sencillo, muchachos, cuando ustedes conectan una bobina, el voltaje se empieza a atrasar respecto a la corriente. ¿Sí? Entonces se podría ver de esta forma, así. ¿Sí? Entonces ya empezamos a darnos cuenta que la corriente tiene un color que es el rojo y el voltaje tiene un color que es el negro. ¿Sí? Entonces esta sería la onda del voltaje y esta roja sería la onda de la corriente. Y este desfase es el que nosotros empezamos a notar en nuestros sistemas eléctricos trifásicos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, cuando nos dicen que el factor de potencia no es 1, sino es, supongan ustedes, 0.85, que es un factor de potencia común ideal en nuestros sistemas eléctricos, pues ya va a ser muy fácil darnos cuenta de cómo funcionan. ¿Por qué? Porque les voy a presentar otro de los conceptos de la electricidad y es el famosísimo triángulo de potencia. El triángulo de potencia, señores, no es más que un triángulo rectángulo, no enfoca bien esta cámara, no es más que un triángulo rectángulo, ¿sí? Donde si nosotros queremos darle un número a nuestro ejercicio, podríamos decir que los voltiamperios son iguales a 10.000. ¿Ya? Pero ¿qué pasa? Acuérdense que hay tres componentes, ¿sí? La potencia ideal, la potencia activa y la potencia reactiva. Entonces, según la onda que les acabé de mostrar, ese desfase que generan las bobinas, que sería contrario si fuera un condensador o un capacitor, la corriente iría en atraso, es como un precio que ustedes pagan, señores. Es como cuando ustedes van por la autopista y ir por la autopista tiene un precio, ¿no? Y es
el tollway, el peaje, decimos en mi país. Entonces, ese precio que ustedes pagan lo pagan en energía. O sea, en este caso nuestro ejercicio tiene una potencia ideal de 10.000 voltiamperios. Pero si tiene un factor de potencia de 0.85, acuérdense que esto también tiene un nombre muy común que es coseno phi. Coseno phi sería igual también 0.85. Entonces, si tenemos este factor de potencia de 0.85, de entrada ustedes pueden deducir que de esos 10.000 voltiamperios yo no estoy usando los 10.000 como potencia activa. ¿Y qué es la potencia activa? No es más que la potencia que se usa. O sea, la potencia que ustedes en un motor eléctrico que está girando aprovechan como energía mecánica. La potencia ideal es la potencia que le está entregando la red, pero de esa potencia ideal ustedes están aprovechando un valor que ahorita vamos a aprender a calcular y la potencia reactiva es el precio que ustedes pagan por usar esa potencia activa. Por eso a nosotros nos penalizan en ocasiones si nuestros reactivos son muy grandes, porque el objetivo es que no sean tan altos. Ahora, muchos electricistas satanizan o muchos profesionales de la materia satanizan la potencia reactiva y fíjense que tiene uno que otro beneficio en la red. Y es que ayuda a regular los sistemas de tensión, también ayuda con los sistemas de transmisión, ayuda con el tema de detección de armónicos, o sea, no es tan mala la potencia reactiva, no es tan villana, solo es parte del sistema y tenemos que contar con ella. Si ustedes no cuentan con la potencia activa y reactiva, ustedes pueden estar teniendo pérdidas por eficiencia mecánica, ¿sí? Usted puede estar diciendo, no, pues estoy usando tanta potencia y resulta que no. Si tiene un factor de potencia menor a 1, quiere decir que está perdiendo un poquito y vamos a aprender a calcularlo. Entonces borremos esta parte del pizarrón donde les expliqué la relación de las potencias y vamos a hablar de nuestro triángulo. Entonces, acuérdense, y esto es remitiéndonos un poquito a la preparatoria, al colegio, que esto es una hipotenusa, esto es un cateto adyacente y esto es un cateto opuesto. O sea que sí, aquí hay un ángulo teta o phi. Entonces, ¿cómo puedo yo relacionar esto y cómo puedo empezar a trabajar para saber qué, qué vale cada uno, cuánto puedo aprovechar? Pues señores, si ustedes quitan esto de aquí y esto de aquí y esto de aquí, en la parte eléctrica esto serían los voltiamperios, estos serían los watts y estos serían los voltiamperios reactivos. ¿Sí? Esta es la relación que tienen las potencias. Entonces, usando Pitágoras de manera sencilla, o las funciones trigonométricas, no sé si las recuerden, para mí fue una pesadilla, pero como todo me inventé mi método para aprendérmelas. Con las funciones trigonométricas podemos descubrir cuáles son los valores de este señor y son algo o sea, son tan sencillas como esto. Yo no pude aprendérmelas nunca de memoria, entonces lo que hice fue inventarme una palabra clave. Miren, yo puse coca, coca, HH y luego lo puse al revés en el sentido contrario. Coca, coca, HH. Puse denominación y acabo de descubrir las fórmulas de las funciones trigonométricas del seno, del coseno, del tangente, del cotangente, del secante y del cosecante. ¿Qué necesito yo para trabajar mi triángulo de potencias? Muchachos, solamente necesitamos la primera parte, seno, coseno y tangente, no necesito nada más. Entonces puedo borrar la última parte de las funciones trigonométricas y quedarme con las principales, seno, coseno y tangente. ¿Ok? Si sé que el coseno phi es 0.85, o sea, el coseno del ángulo es 0.85, y sé que aquí este triángulo tiene 10.000 voltiamperios de potencia aparente, y sé que este coseno de phi es igual a 0.85, ¿cómo puedo saber entonces yo mi valor de potencia? ¿Cuál está relacionado al cateto adyacente? Pues efectivamente, el coseno. Oh, qué sencillo. Miren, coseno está relacionado con el cateto adyacente. Aquí me están diciendo que el coseno de phi es igual a 0.85. Pero también me está diciendo que coseno
de phi es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Pero yo ya tengo coseno phi es 0.85. Y si yo pongo la hipotenusa a multiplicar, me queda el cateto adyacente. O sea, me queda algo como así. Hipotenusa por coseno phi es igual al cateto adyacente. O sea, si yo reemplazo esto con los números que ya tengo, porque la hipotenusa, acuérdense que es 10.000. Y el coseno phi es 0.85. Eso me va a dar el cateto adyacente, que serían los watts. Qué sencillo. Y 10.000 por 0.85 me va a dar 8.500 watts. Y acabamos de descubrir en nuestro triángulo cuánto es la potencia que sí vamos a usar como potencia efectiva o potencia activa en nuestro sistema mecánico. O sea, vamos a aprovechar de estos 10.000 voltiamperios, vamos a aprovechar 8.500. Los que estudian ingeniería mecánica lo pueden estar viendo algo así como lo que es la ley de la conservación de la energía, ¿no? Siempre vamos a perder un poquito de energía en el sistema, aunque traten con pinzas ese concepto, solo que yo para poder comprenderlo lo manejé de esa manera. Ahora, si seguimos con este cálculo, ya sabemos que tenemos 10.000 como potencia aparente y 8.500 como potencia activa. ¿Cuál sería entonces mi potencia reactiva? El error de mis estudiantes es pensar que sería 10.000 menos 8.500. Y eso les daría 1.500 y no, eso no es correcto. Acuérdense que estamos trabajando con triángulos. Entonces, como estamos trabajando con triángulos, lo correcto es usar sus funciones trigonométricas. Y es muy sencillo, muchachos. Es tan sencillo como saber que la función inversa del coseno, el coseno a la menos 1, de 0.85, me va a dar el ángulo. Y yo necesito saber el ángulo. ¿Para qué? Para poder hallar mi cateto opuesto. Entonces, coseno a la menos 1 de 0.85 sería igual a, aquí les voy a pedir que saquen su calculadora científica y ponen coseno a la menos 1 de 0.85 y les va a dar 31.7883. Y estos son grados, es un ángulo. Entonces, como ya tengo el ángulo, yo puedo saber cómo se relaciona este ángulo junto con esta hipotenusa respecto a los catetos. Y es muy sencillo. ¿Cuál es la función trigonométrica que me relaciona el cateto opuesto? Muy bien, el seno. Entonces, con el seno puedo saber cómo calcular la energía reactiva. ¿Y cómo lo haría? Bueno, sabemos que seno de 31.7883 grados es igual a el cateto opuesto sobre la hipotenusa, pero la hipotenusa la tenemos conocida, son 10.000 sobre 10.000 voltiamperios. Eso quiere decir que si yo vuelvo y aplico la del despeje, si yo saco la hipotenusa y la pongo a multiplicar, me va a quedar que 10.000 voltiamperios multiplicados por el seno de 31.7883 grados es igual al cateto opuesto, que es lo que yo quiero hallar, la potencia reactiva. Ok, o sea que 10.000 voltiamperios por, sacan su calculadora científica y ponen seno de la respuesta y nos dio 0.5267. Esto nos daría el valor del cateto opuesto, entonces lo multiplican de una vez por 10.000 y les va a dar 5.267.8268 y estos son voltiamperios reactivos. Y sí, muchachos, es extraño, pero este sería el valor de nuestra potencia reactiva, o sea, 5.267.8268 VAR o voltiamperios reactivos. Andrés, la verdad, a mí no me causa lógica, no entiendo cómo por un lado tenemos 5.000 voltiamperios reactivos y por otro tenemos 8.500
y saber que la potencia que nos entrega el sistema son 10.000. Efectivamente, muchachos, hay una forma de comprobar esto y es mediante la fórmula de Pitágoras. Esto es algo muy bonito, muchachos, porque muchos pensaron que no íbamos a usar los conceptos matemáticos que aprendimos en el colegio y resulta que sí, y aquí terminan usándose bastante. Recordemos la fórmula de Pitágoras. La fórmula de Pitágoras dice que hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de, la hice muy larga, pero pongámoslo como cateto opuesto al cuadrado más el cateto adyacente al cuadrado. Oh, o sea que yo puedo comprobar si esto me quedó bien usando la fórmula de Pitágoras. Sí, lo podemos hacer. Miren, hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de el cateto opuesto que nos dio 5267.8268 al cuadrado. Y estos son los voltiamperios reactivos. Más 8500 watts, estos son los voltiamperios activos, perdón, los watts o energía activa al cuadrado. Y esa hipotenusa nos daría igual. Es tan sencillo como volver a usar su calculadora y poner raíz cuadrada, abren paréntesis, abranla dos veces, de 5267.8268, cierran paréntesis, el número al cuadrado y cierren paréntesis, más, abran paréntesis, y abran paréntesis otra vez, 8500. Cierren paréntesis, el número al cuadrado, cierren paréntesis y cierren el último paréntesis. Y prepárense porque nos va a dar, efectivamente, muchachos, ahí tenemos nuestra potencia activa. Hipotenusa igual a 9999.9999 voltiamperes. O sea, esto es igual a decir que tenemos 10.000 voltiamperios y con esto comprobamos las tres relaciones de potencia donde ustedes pueden concluir que como potencia activa o watts tenemos 8500 en este sistema, como potencia reactiva o VAR tenemos 5267.82 VAR y pues obviamente la potencia aparente o los voltiamperios son estos 10.000 que ya los comprobamos desde un principio y nuestro factor de potencia de este sistema es igual a 0.85. Espero muchachos esta clase les haya servido. No es una clase para todos, no es una clase para formación del código, no es una clase para obtener nuestra licencia como electricistas, pero sí es una clase que quería hacerles desde hace rato porque muchos de mis estudiantes me preguntan ¿por qué en unos cálculos usamos watts y en otros voltiamperes? Bueno, la razón verdadera es este concepto de las potencias, pero el código nos tranquiliza diciéndonos que no necesitamos usarlo porque vamos a considerar que los voltiamperes son iguales a los watts, por ende no tendríamos voltiamperes reactivos. Así que espero esta información les sirva, muchachos. Gracias y nos vemos la otra semana.